Porque el pueblo judío es lo que es por la Torá. Y Claro. si no hubiera sido por Shavuot, entonces no tendríamos la Torá y por lo tanto no seríamos lo que somos. Sería muy grande. Entonces yo creo que sí, y es una festividad muy importante que no está tan valorada como Eso. debería ser. La gente conoce más Pesaj Por la y comida. por la comida, el seder y todo lo que tiene que ver alrededor de eso. Bueno, Rosh Hashanah, Yom Kippur, la libertad también, sí. Rosh Hashanah y Yom Kippur por lo que significa el sentido espiritual y todo lo que está alrededor. Sukkot uno, aunque no lo cumpla, por lo menos sí sabe del azúcar, Claro. pero Shavuot como que cuesta, porque los seres humanos necesitamos cosas muy concretas o cosas a hacer, y Shavuot como que no tiene muchas de esas cosas, entonces le falta, entonces por eso no es tan, no parece que fuera tan popular, digamos, como celebración. Bueno, vamos entonces, como estamos hablando de la Torá, como estamos en Shavuot, hablamos de la Torá. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver cosas que no sabemos de la Torá. Esto vamos a ver. Cuando decimos Torá, porque en el judaísmo es muy común, está la Torá, o dice la Torá, y la verdad es que desde el punto de vista de mucha literatura rabínica o de muchos rabinos, se refieren a la Torá, todo el mar de conocimiento judaico le dicen la Torá, ¿sí? Le dice incluso algo que no está en la Torá, o que está en el Talmud, le dicen Torá, o que está en los Midrashim, o que está en un código de Halajá, o en una enseñanza de un rabino que enseñó, uno dice, la Torá nos dice, la Torá nos enseña. Pero acá yo voy a tratar de ser un poco más estricto y explicar que cuando decimos Torá estrictamente, nos referimos sí a 5 libros, también conocido como Humash, que en hebreo significa 5, de Hamish, o Pentateuco, ¿sí? En castellano. Esa sería la Torá escrita, porque nosotros hablamos de Torá Shebichtav, que es la Torá escrita, y Torá Shebe'al Peh. La Torá Shebichtav y la Torá escrita, sería esto, pero tampoco es tan sencillo, porque aparte de la Torá están los profetas y están los escritos sagrados, que eso forma el Tanaj, que también es Torá. Tal vez no tiene el valor tan sagrado de lo que está acá en los 5 rollos, en el rollo, en los 5 libros, pero también es parte de la Torá Shebichtav, de la Torá escrita. Y Torá Shebe'al Peh es oral. ¿Por qué? Porque era la explicación que luego se puso por escrito de todo el desarrollo de la Torá Shebichtav, de la Torá escrita. Entonces, eso forma lo que se conoce como el Talmud. El Talmud está formado por la Mishnah y la Gemara. Esas dos cosas forman la Torá Shebe'al Peh. ¿Por qué hoy en día está escrito? Lo que pasa es que originalmente se estudiaban las academias de estudio yeshivot que había en Israel y después en Babilonia, y no se escribía. Cada generación o cada curso transmitía oralmente, se discutía oralmente, y todo quedaba en la cabeza de la gente. O sea, pero llegó un momento que el cuerpo era tan grande y se teñió de material que ya no entraba en la cabeza de una persona, y se teñió que se perdiera. Entonces los rabinos decidieron ponerla por escrito, ordenarlo y poner ese texto, y eso es lo que nosotros llamamos el Talmud. Primero hicieron la Mishnah, que lo editó, digamos, lo terminó de hacer un rabino que se llamaba Rabbi Yehuda Anasí, más o menos estamos hablando de años 200 después de la era común, y después hacia el 400 se escribió, o sea, no es que se escribió, se editó. Ellos no son los autores, ellos lo que pusieron por escrito es la cadena de discusiones que hubo a lo largo de generaciones. Escribieron la Gemara, y junto con la Mishnah tenemos el Talmud. Ahora, la Gemara es distinta. Se hizo una Gemara en Babilonia y otra en la tierra de Israel. Por eso hay 2 Talmud. Hay un Talmud que se llama Talmud de Babilonia y un Talmud que se llama Talmud de Israel, o Talmud de Jerusalén o Jerosolomitano. Ahora hay que decir que no fue escrito en Jerusalén ese Talmud, se le puso eso, Jerosolomitano, por respeto a Jerusalén, pero fue escrito en el Galil, en el norte, en la zona de Tiberíades, por ahí, porque los judíos
mayoritariamente después de la destrucción del segundo templo, se trasladaron, los que no se fueron de Israel, se fueron al norte de Israel, al Galí, y en la zona de Jerusalén prácticamente quedaron muy pocos judíos viviendo. Entonces, vamos a avanzar. A todos los libros de lo que en castellano se dice Antiguo Testamento, que no es un nombre que nosotros le pusimos, ¿sí? Le pusieron los no judíos. ¿Por qué? Porque ellos, con el Nuevo, dicen que frente al Nuevo, el nuestro es antiguo. Claro. Sí. O sea, estoy casi segura, pero como son 5 libros de la Torá, se dice las Torot o la Torá. Si es una Torá, es una Torá. Si es varios libros o varios rollos, Torot. Que la Torá es una sola. Una Torá. Entonces quiero saber Sí. si la Torá es las 5. Sí. O Sí. sea, no se dice las Torot. No. Una Torá. Torá incluye los 5 libros. Yo decía la Torot. No, La Torá. se dice Torot la es Torá. cuando hay varios. Si hay varios rollos, uno dice Sifrei Torá, que serían rollos de la Torá. Ya. O puede decir también esas Torot que hay ahí, pero se refiere a los varios rollos. Eso me Pero cuando uno habla de esto, habla la Torá. La Torá dice. Exacto, la Torá dice. Otro más correcto de Biblia hebrea, que en hebreo sería Tanaj. Todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia hebrea es el Tanaj, que son las iniciales de Torá, los 5 libros, Nevi'im, los profetas, y Ketuvim, escritos sagrados, o también le dicen agiógrafos, un término técnico. Mikra es otro término que es menos utilizado, que hace referencia a toda la Biblia. Cuando se dice, está escrito cuando se habla de la Mikra es de leer. Likro viene de la misma raíz, lectura sería. ¿Quién escribió la Torá? Bueno, la visión tradicional es que Moshe escribió la Torá. Lo que no está claro exactamente es cuándo lo escribió. O sea, si lo escribió todo de un saque, digamos, se escribió toda la Torá, lo fue escribiendo a los 40 días. Los 40 días. Claro, estuvo los 40 días, bajó, escribió toda la Torá. Otros dicen no. Y subió al monte Sinaí, bajó, trajo las tablas y empezó a enseñar las mitzvot, y a lo largo de los 40 años fue escribiendo el texto de la Torá. Hay distintas versiones sobre eso. Según una versión, junto antes de la revelación del Sinaí, Moshe escribió todo lo ocurrido hasta ese momento. Otros dicen que fue después de la revelación, cuando bajó del monte. Después, más adelante, Dios le dictaba cada versículo y Moshe lo repetía en voz alta y lo escribía. Y al final unió todo lo que escribió en un rollo, ¿sí? Todo en un solo rollo. Un poco, y si uno quiere saber un poco más cómo es eso, tiene que leer, justamente en el Shabbat se leen los 10 mandamientos. Entonces está el capítulo 19 y el capítulo 20 de Éxodo. Pero más específicamente sobre eso está en el capítulo 24 de Éxodo. Ahí nos revela un poco cómo fue que escribió toda la Torá Moshe. Otra opinión es que Moshe escribió recién al final del año 40, o sea, que escribió todo al final, no todo al principio. También, eso está en Gitín, en Talmud. También hay discrepancias sobre los últimos 8 versículos de la Torá, desde donde dice Vayamot Moshe, porque ¿qué dice? Los últimos 8 versículos dice murió Moshe. Entonces dice, ¿cómo? ¿Él escribió y murió Moshe? Entonces, algunos dicen que esa parte la escribió Yoshua, que él murió y Yoshua, que era su sucesor, él escribió los últimos. Y otros dicen que no, que Moshe mismo lloraba con lágrimas en los ojos porque sabía que se iba a morir, y él escribió porque Dios le dijo, escribe porque ya mueres. Y él escribió. Sí. Antes de morir, dicen que Moshe, y eso está en el final, escribió 13 rollos, 12 de ellos los entregó uno a cada tribu y uno lo colocó en el Arón Aidut. ¿Qué sería el Arón Aidut? Lo que ellos tenían en el desierto, que era como el Arón HaKodesh nuestro, pero no era el Arón HaKodesh, era un arca que iban cargando, y donde guardaron las tablas primeras rotas, las segundas tablas. Estaba guardado también una vasija con maná, un homer, no sé, una medida, estaba la vara de Aarón. Todas esas cosas estaban guardadas en ese Arón Aidut, que tenía un carácter súper sagrado. O
¿sí? Entonces parece que ahí guardó para que quede como un rollo testigo, ¿no? Perdón, una pregunta. Dice, escribió 13 rollos, 12 de ellos lo entregó uno a cada tribu, pero dirían lo mismo. Sí, se supone que O sí, sea, tiene que decir lo mismo todos. claro. Era escribió 13 Torot. Iguales. Todas las, quiero decir una cosa, mucha gente pregunta cuando entra a la sinagoga y le abren de la Torah y dice, ¿y qué dice acá? ¿Qué dice? Todas las Torot dicen lo mismo. Claro. Son el mismo texto, todas. Una pregunta, ¿y por qué tenemos tanta Torot? ¿Por qué más? Bueno, primero una sinagoga idealmente debería tener mínimo de, idealmente, 3. ¿Por qué? Porque hay sábados que se sacan hasta 3 Torot. Entonces una sinagoga debería tener. Si no tiene 3, bueno, puede arreglarse leyendo con las que tenga. Pero segundo, hay mucha gente que como expresión de cariño, de amor hacia la sinagoga, dona Torot, regala Torot. Entonces, cuanto más Torot tenga, más la sinagoga se encuentra más enaltecida, más santificada, consagrada. Pero, y hay Torot que son más chiquitas, porque el sofer lo escribe más chiquitito, y hay Torot que son más grandes, porque la escritura es más grande. No hay ningún otro motivo. No es porque una más grande tiene más valor que otra más chica. Pero es una mitzvah entregar. También es una mitzvah, se dice que es una mitzvah para todo judío escribir una Torah. Ahora, como uno no está formado técnicamente ni en conocimiento para escribir la Torah, si uno dona una letra, una... Sí, yo años atrás uno se inscribía, donaba para una Claro. letra y ya era... Sí, es como que uno escribió la Torah. Sí, Claro. Y muchas veces uno puede, si puede venir y aparte le pone la mano arriba al sofer, el sofer está escribiendo, entonces es como que uno escribió. Sí, sí. ¿Sí? Pero con que uno done es la manera, porque nadie, o sea, salvo un sofer, la gente no sabe escribir una Torah. Una consulta, la Torah, ¿tiene vencimiento? No tiene vencimiento. Lo que sí, con los años, las letras se van gastando y entonces la Torah tiene que estar perfecto, todas las letras, no puede haber ningún error, porque si no se llama que es psulá. Psulá es inválida. Mantiene su carácter sagrado, pero no se puede leer públicamente porque no está invalidada. Entonces se supone que cada tanto tiene que venir un sofer a la sinagoga a revisar las Torot para, si algo, él la revisa, si se borró algo, si falta algo, él lo corrige para mantener que siga siendo sheirá la Torah, que siga siendo apta. Pero no hay, puede tener 500 años y estar bien. Ya. No es como los talit o como los libros que se entierran en el cementerio. No, si una Torah que ya está tan, puede ser que la Torah está muy desgastada, o está rota por distintos motivos, o que cuando ya no se puede arreglar, entonces ahí se lleva hay un lugar en el cementerio que se entierra la Torah. Lo mismo pasa con un rollo de tefilín, con todo lo mezuzá, todo eso se considera que son tashmishé kedushá, son cosas de santidad y no se puede votar así, hay que llevarlo como que fuera una persona en cuanto a lo sagrado y se entierra. Pero hay Torah que ya no se pueden arreglar, entonces si el sofer dice, mire, esto ya no tiene arreglo. Gracias. Sigamos. Perdón, y el A13 se la entregó a Aarón. No, la guardó en el Aarón. La guardó. La guardó en el Aarón Aidut, en ese arca. Perdón, Rap, en esa época, aparte de Moshe, ¿quién podía cumplir los requisitos para seguir escribiendo la Torah? Bueno, se supone que, después de que se escribió la Torah, hay otros libros que se atribuyen, por ejemplo, hay un libro que se llama Josué o Yoshua, se atribuye a Yoshua, que él lo escribió. Después hay Shmuel, se atribuye que Shmuel lo escribió. Y así, digamos, en la cadena hay líderes del pueblo que son los que se le atribuye haber escrito los restantes libros. Bueno, eso es yo dije la visión tradicional que ha sido el judaísmo, pero hacia el siglo XVI, XVII empezó a haber lo que se llama la crítica bíblica o alta crítica bíblica. Uno de los primeros fue un humanista que se llamaba Erasmo, luego Spinoza se puede escribir con S o Espinosa o Spinoza, judío, Erasmo no,
que empezaron a poner en duda porque encontraron que en el texto hay muchas contradicciones. Entonces empezaron a poner en duda que haya un solo autor de la Torá. Y entonces aparecieron después estudiosos básicamente protestantes, cristianos protestantes, como Eichhorn, Wellhausen, que desarrollaron en el siglo ya XIX la hipótesis documentaria. ¿Qué es la hipótesis documentaria? Ellos dicen que no puede haber un solo autor. A lo mejor es Moisés, el autor, llámense como quiera, pero uno ve en el texto que hay contradicciones, hay estilos literarios distintos. Entonces, por lo tanto, si hay estilos, esto señala que no hay un solo autor. Y entonces desarrollaron la teoría documentaria. Documentaria que hay distintos, uno puede leer en la Torá distintos documentos que pertenecerían a una línea de autor. La J yavista, porque en todos los lugares donde aparece Dios como Adonai o Hashem, que se escribe Jehová o Yahvé, eso sería una línea, un grupo de autores o un autor. Eloísta, le ponen con una letra, ¿no? Eloísta, toda la parte donde aparece Dios como Elohim, Elohim. Y la D, deuteronomista, todo el último libro de la Torá tiene un estilo absolutamente diferente de los otros, que es el libro de Deuteronomio, entonces sería obra de otra línea, que sería la Deuteronomio. P, sacerdotal, ¿por qué P? Por priestly en inglés, ¿sí? Priest es sacerdote, que sería, por ejemplo, todo el libro de Baikra, que habla de cosas que no tienen nada que ver ni con Shmot y Génesis, ni con lo que... Entonces eso sería la P. Entonces le dice la J, la E, la P, la D. Y habría habido un R, o varios R, que serían los redactores, que tomaron eso y lo juntaron. ¿Sí? No es la visión tradicional judía, ¿eh? Que puede ser Moshe o puede ser cualquier otra persona. Así, por ejemplo, estudian Biblia en las universidades, porque se dice que es el estudio más científico, más en los lugares donde hay curso de Biblia en universidades. Sigamos. Vamos a ir ahora a las traducciones judías. Las dos traducciones más famosas son el Targum Onkelos, que es una traducción al arameo de la Biblia. Para que sepan, la Biblia está en hebreo. Hay algunos pedacitos en arameo, pero muy pequeñitos. Pero todo está en hebreo. Pero piensen que en Babilonia, los judíos, el idioma de los judíos en Babilonia era el arameo. Entonces necesitaban tener un texto para entender. Sería como que, no sé, como una traducción al español nuestra. Entonces, se dice que era un converso, Onkelos, tradujo la Torá al arameo. Y esto se supone que es probablemente 2 siglos antes de la era común. Es la traducción más antigua. Es más, en la Torá, en el Talmud dice que en la época de ellos, en Babilonia, se leía la Torá públicamente 2 veces en hebreo y una en arameo. Se dice Shnaim Ibri Ejat Targum. 2 veces en hebreo y una vez... O sea, la lectura era así. Se leía y para que la gente entendiera se lo traducía al arameo. Y se cree que eso que se leía, esa traducción, sería la que hizo Onkelos. Hoy en día hay muchas ediciones con comentarios y todo, que viene el texto en hebreo y al lado o abajito ahí viene el texto de Onkelos, el Targum al arameo, ¿sí? Que sirve mucho porque él no solo lo tradujo literalmente, sino en muchas ocasiones era como una interpretación. Entonces, de repente sirve para entender, y como es muy antiguo. La otra traducción famosa es posterior, es la traducción conocida como Septuaginta, viene de la traducción de los 70, que fue encargada por Ptolomeo II en el siglo III antes de la era común al griego. Se dice que este Ptolomeo tenía, ustedes saben que la gran ciudad en Egipto en aquellos tiempos era Alejandría, y ahí había una tremenda biblioteca que parece que se quemó, que
la más famosa biblioteca del mundo antiguo. Y Ptolomeo, que era un hombre muy culto, quería tener textos traducidos de las más importantes obras literarias que había en aquel momento, y él supo que la Biblia de los judíos era un texto muy importante, entonces lo mandó a traducir. Hay toda una leyenda con esto, que dicen que Ptolomeo mandó una delegación para que fuera a Jerusalén y pidiera que quería traducir. Entonces que fueron 70 sabios judíos a Egipto, y que dice la tradición que por eso Septuaginta, la traducción de los 70, que dice que los pusieron a cada uno en otra pieza, y cada uno empezó a traducir, y después miraron y todos habían traducido exactamente igual. Esa es una traducción muy importante, la traducción al hebreo, porque sirvió durante mucho tiempo a todos los judíos que vivían en el mundo helénico, ¿sí? Como texto fundamental. Un sabio muy famoso judío que vivió en Alejandría, se llamaba Filón, no sé si escuchan, él usa el texto de la Septuaginta para sus interpretaciones. ¿Por qué a Egipto específicamente? Es que ahí había una... A ver, después que murió Alejandro, el imperio de Alejandro Magno se dividió en 3 grandes zonas. En la zona de Macedonia, Asia Central, había un soberano. Los generales de él se dividieron. En la zona de Egipto se creó el reino de la dinastía de Ptolomeos, porque era el general que pasó a ser el que se quedó con él, se llamaba Ptolomeo. Entonces los hijos de él que formaron la dinastía eran Ptolomeo, y fue un gran centro cultural. Y el otro lugar era la zona norte, lo que sería Siria, Asia Menor. Y la tierra de Israel siempre estaba en disputa entre el tierra del Egipto, los Ptolomeos, y los Seleucos, que se llamaba la dinastía que se quedó norte. Entonces estaban siempre peleándose, y de esa época va a ser más o menos la historia de Hanukkah, ¿sí? Entonces, este hombre Ptolomeo, un hombre parece muy culto, vuelvo a decir, en Alejandría tenía una biblioteca muy famosa, muy importante, era una ciudad muy grande, muy significativa, había una comunidad judía importante, y él estaba interesado, y parece que él mandó, que él quería que se tradujera para que estuviera en su... Eran biblioteca de aquellos tiempos, eran rollos, digamos, no eran libros como nosotros conocemos, no era imprenta, era todo manuscrito. Entonces él mandó, por eso a Egipto, porque ahí estaba la sede. La famosa reina Cleopatra pertenece a esa dinastía de griegos. No es como no tiene que ver con los faraones. Los faraones habían desaparecido, los faraones de la época de Egipto. Esto había sido ocupado por el mundo helenístico, griego. Ya, gracias. Sí. ¿Qué disculpa? ¿Cómo estaba escrita la Torá que escribió Moshe? Acá viene en lo que se llama palio hebreo. Palio es un hebreo muy antiguo, octav feniqui se llama, escritura fenicia, porque probablemente vino esto del norte de donde hoy está el Líbano, apareció ese tipo de escritura, por eso se llamaba, porque ahí vivían los fenicios, se llamaba escritura fenicia, sin separación entre palabras, o sea, estaba todo escrito corrido. El tipo debería haber pedido una pizarra. A ver, les voy a tratar de escribir cómo... no tengo lápiz. Se ve todo de corrido. No, punto no existía hasta mucho después. Hay una enfermedad que uno escribe todo de corrido, ¿verdad? Sí. Es como la dislexia. Pero La Aleph que nosotros conocemos era más o menos así. Esta era como la Bet, todo mucho más la Gimel, o sea, era una forma mucho más primitiva, menos redondeada, más con rasgos. Esto es una Aleph. Hoy en día la Aleph, para que ustedes vean, es Diferente. así la Aleph nuestra. Claro, sí. Exacto, sí. ¿Sí? Había que interpretar, digamos. Bueno, ellos sabían leerlo en aquella época, porque era la manera en que ellos lo escribían. Pero esta es la Aleph hoy, y esta sería la Aleph como era en la época. Es una escritura Más jeroglífica. más jeroglífica, exacto, más jeroglífica. Era escritura hebrea antigua. Esta sería una Aleph era antigua, y este como es hoy en día. Bueno, hoy en día la Torá está escrita con imprenta.
No, lo que pasa es que habían dicho que había que traer alguna cosa con arroz y todo eso para los bicurín, para la gente pobre, uno, pero a mí se me olvidó, o sea, apuré y todo. No había, hebreo no tiene Tallarines, puntos. pero El hebreo no tiene puntos porque no tiene vocales. Tiene vocales, pero no escritas. Porque si no, no podríamos, la vocal, si no hablaríamos. Claro, puras consonantes. Claro, existe, pero no están escritas. claro. Entonces uno puede tener dos palabras que se escriben igual, Pero se con pronuncian con las distinto. vocales, obvio. Porque entonces, y por lo tanto el hebreo uno sabe una palabra por el contexto en que está, Claro, obvio. porque si no puede ser dos palabras distintas. Ahora, esa escritura se mantuvo, y las palabras no estaban separadas, o sea, todas las palabras pegadas una al otra. Así, ahora, cuando volvieron, los judíos van en el año 586 al exilio. Cuando volvieron de Babilonia la cambiaron a Ktaf Ashuri o Merubá, que es el tipo de letra que se llama cuadrada o asiria que trajeron de Babilonia y que se atribuye a Ezra. Ezra parece que él cambió la escritura y lo hizo como nosotros hoy. la imprenta. Claro, escritura imprenta en hebreo, con separación entre las palabras. ¿Por qué quizá lo hizo esto? Bueno, primero porque los judíos que vinieron de Babilonia habían aprendido otra manera de escribir. Segundo, muy probablemente quizá para separarse de los samaritanos, Shomronim, en el siglo... Hasta ahí. ¿Quiénes son los samaritanos Shomronim? En el año 721 se destruye el reino de Israel, que se llamaba reino de Shomrón, o Samaria, que era la capital. Y todos los judíos, eran 10 tribus que estaban ahí, se lo llevan al exilio a Asiria. Y traen de Asiria campesinos asirios que no eran judíos y los establecen en la zona de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa teoría, que no es nada descabellada, de que si yo dejo a un pueblo que está sojuzgado en la misma tierra, ese pueblo siempre se va a levantar. Pueden pasar 10, pueden pasar 100, pueden pasar 500 años, ese pueblo siempre va a estar arraigado a su raíz y va a decir yo quiero ser independiente, no quiero. Entonces ellos lo que hacían era traslado forzoso de población. Y lo llevaron y trajeron a los otros, que como eran gente que venía de allá, eran más sumisos, que estaban más, eran nuevos en la zona. Ahora, esta gente empezó a adoptar costumbres judías y al final hasta adoptaron la Torá, pero era una Torá con diferencias con respecto al texto que nuestra Torá. Y ese grupo se llama Shomronim o samaritanos, porque se establecieron ahí. Por ejemplo, habrán escuchado la famosa historia en el Nuevo Testamento que habla de la parábola del buen samaritano. Sí. Ese hombre no era un judío, ese samaritano del que habla ahí, era alguien que tenía muchas costumbres judías, pero no era estrictamente judío. Tengo entendido que hasta el día de hoy existen en Israel samaritanos. Hay un grupo muy grande de samaritanos en Jerusalén. Puede ser, Muy sí, grande. sí, Son sí. como En Nablus hay árabes, también. Sí, tienen aspecto de árabe, De pero árabe. ellos tienen una Torá de ellos y celebran un sacrificio de Pesaj, sacrifican un cordero como se hacía en la época del templo. Bueno. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en Babilonia? Bueno, estuvieron 70 años, pero muchos volvieron, pero muchos se quedaron. La mayoría se quedó y formó una comunidad, porque vivía muy bien. Pero la influencia fue muy fuerte, porque Muy fuerte. regresaron con arameo, regresaron con... Sí. Bueno, yo quiero decirles algo, yo hablé del Talmud. El Talmud que más se estudia y el que tiene la raigambre fundamental de sacar las alajot y todo, no es el de Israel, es el de Babilonia. Y uno dice, ¿por qué el de Babilonia? Porque la comunidad judía más importante estaba en Babilonia. Disculpa, ¿y cuáles son las diferencias más importantes entre la Torá Shomrim y la nuestra? Bueno, ellos tienen 6 libros primero, no 5.